Coronel retirado Emilio Guillermo Nani. Teniente, usted iba a ser candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con su candidatura? Bueno, esta justicia electoral que todo permite, que permite el adelantamiento de las elecciones, que permite que personajes como Kirchner cambien de domicilio como se le dé la gana o a su antojo para ser candidatos también a donde se les ocurra, que no les preocupa el financiamiento de la campaña de la expresidente, del actual presidente, mejor dicho, con fondos del narcotráfico, que no le preocupan las candidaturas testimoniales. A nosotros nos impugnó la lista de candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires porque no habíamos logrado completar la totalidad de su conformación, es decir, en esta oportunidad la categoría de suplentes. Se recurrió a la injusticia electoral para lograr una reconsideración, pero fue desestimada. Por esa razón, en estas elecciones solamente va a participar el licenciado Gustavo Brady Obey como candidato a diputado nacional y no va a haber candidatos para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 años usted se presentó en alianza con el capitán Brady Obey e impugnaron la lista del capitán Brady Obey. En este tema, ¿qué pasó hace 2 años con la impugnación del capitán? Y ahí fue una cuestión de tiempos. Nosotros habíamos presentado la lista presentamos la lista de candidatos a diputados nacionales y a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires en la misma oportunidad. Y por supuesto que antes de los cierres de listas. Y bueno, la justicia en esa oportunidad fue la Justicia Nacional Electoral, la doctora Servini de Cubría, la que nos impugnó la lista por haberla presentado antes de tiempo. ¿Cómo se puede hacer campaña electoral frente a candidatos que gastan millones? Es dificilísimo, sobre todo cuando los millones que gastan son los millones del erario público, ¿no? Porque ya son son ingentes recursos de los cuales no dan explicaciones, porque es todo, es decir, no figura en los libros, porque van a figurar en las salidas de los libros del Estado, pero no van a figurar en los libros del partido político al que representan. En el caso concreto de los partidos, del partido del Frente para la Victoria, bueno, es imposible enfrentar semejante caudal de recursos. ¿Qué ocurrió en su vida que después de ser militar, haber estado en la guerra de Malvinas, recuperando el cuartel democrático en La Tablada, por qué se decide a participar en política? Bueno, la intención inicial fue porque en el año 2001 yo empecé a ver cómo nuevamente se estaban motorizando los juicios contra aquellos que habían tenido la responsabilidad de liberar al pueblo argentino y a la nación argentina del flagelo del terrorismo. Entonces, en una intención de crear un espacio desde el cual poder tratar de revertir todo eso que se avecinaba. Y después cuando empezamos a ver el desastre en que se iban convirtiendo la corporación política que lamentablemente viene conduciendo los destinos del país desde hace 25 años, en la intención de inyectar algo fresco que permitiera a la sociedad tener una alternativa diferente a los partidos justicialistas, radicales, etcétera, que son los que nos han traído a este nivel de decadencia en el que hoy nos encontramos. Entonces dije, bueno, como soy un soldado, toda mi vida he dado testimonio, tomé esto como otro buen combate, en lugar de utilizar las armas, utilizar la política para tratar de darle un servicio, de dar un servicio más a la patria. Quedó demostrado su patriotismo en la guerra de Malvinas, entre otras acciones. ¿Qué nos puede comentar de haber defendido a Argentina en una guerra frente a Inglaterra? Bueno, uno se preparó toda la vida para, como dicen, las Fuerzas Armadas se preparan durante muchos años para un breve lapso de actividad bélica. Yo me había preparado toda mi vida para ese momento. Yo de joven había
formado un centro de estudios que se llamaba Centro de Estudios Islas Malvinas, porque siempre tuve una reminiscencia un poco romántica también respecto de esa porción de suelo patrio que nos había sido arrebatado hacia, ya van a ser más de 170 años. Cuando se dio lo del el tema de la recuperación de las islas, me ofrecí voluntariamente para poder participar de la contienda. Y bueno, gracias a Dios se me permitió esa oportunidad y bueno, es decir, toda mi vida fue de testimonio. He ido dando testimonios en cada jalón de mi vida. Bueno, ese fue un jalón más. Es decir, querer participar de ese hecho histórico que para mí fue la última guerra romántica. ¿Cómo es la situación de los excombatientes de Malvinas? Espantosa. Es decir, la indiferencia y el desinterés que siente tanto los distintos gobiernos que han conducido los destinos del país, inclusive el último gobierno militar, ¿no?, que fue el gran impulsor del proceso desmalvinizador, es el de la indiferencia o el desinterés. Y la sociedad tampoco le importa. Si uno camina por la calle y le pregunta a alguien qué opina de Malvinas, seguramente le va a traer la imagen de los chicos de la guerra o de Iluminados por el Fuego y va a hablar de la guerra insensata, sin detenerse 2 minutos a verificar cuáles fueron las causas de la guerra, por qué llegamos a la guerra. El pueblo argentino es un pueblo indiferente hacia todo lo que tenga que ver con la nacionalidad. Hoy no tenemos un sistema de defensa nacional y a nadie le importa. Lo único que le importa es llegar a fin de mes, tener trabajo, vivir tranquilo, no tener el nivel de inseguridad que tenemos. Bueno, por eso hoy estamos como estamos, ¿no? Otro hecho donde usted participó y tuvo la desgracia de tener este accidente de la pérdida del ojo fue en el recuperación del cuartel de La Tablada. ¿Qué nos puede decir de este hecho? Bueno, esta fue la última locura violenta, porque locuras después de otro tenor tenemos hasta el día de hoy por parte de las organizaciones terroristas que todavía siguen actuando en nuestro país, ¿no? Hoy actúan desde el gobierno. Antes actuaban desde la clandestinidad. Esa fue la última locura violenta del Ejército Revolucionario del Pueblo bajo la fachada de Movimiento Todos por la Patria. Es el día de hoy que si uno quiere encontrarle una explicación sensata, racional a ese hecho, no la va a encontrar. Eso lo llevan inspectores, los que lo pensaron, los que quisieron obtener algún rédito de la locura, pero es decir, ya Gorriarán Merlo se murió y de los que quedan vivos nadie habla. Fue una locura. Ya se había recuperado la democracia, estábamos en un gobierno constitucional, un desastre, el doctor Alfonsín, pero gobierno constitucional al fin. Es decir, que nadie puede entender, ni pudo en aquel momento, ni hoy, a 20 años del ataque, nadie puede entender cuáles fueron las razones de semejante locura. Pero bueno, muchos de los que participaron en el ataque fueron funcionarios de distintos gobiernos, como Roberto Felicetti, que fue funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión Tellerman. Es decir, que para los terroristas todo, y para quienes defendemos a la nación del terrorismo, la cárcel.